Ábrase la sesión. Señores claustrales, sentaos y cubríos. Se inicia el acto. El señor secretario general leerá el acuerdo de la universidad por el que se otorga el título de doctor honoris causa al doctor Robert Steig. Acuerdo del Consejo de Gobierno otorgando la condición de doctor honoris causa de la Universidad de Valladolid. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid, en su sesión de 8 de julio de 2008, acordó nombrar al doctor Robert E. Steig doctor honoris causa por esta universidad por sus brillantes y relevantes méritos en el área de la educación. El doctor Steig es un referente internacional en el campo de la investigación educativa, sobresaliendo sus contribuciones al desarrollo metodológico en dos líneas de actuación preferente. De un lado, en la evaluación de programas institucionales desde una perspectiva comprensiva, Responsive Evaluation, y de otro, en la generación y profundización de estudios de casos, Case Study, en el marco de los procesos de investigación cualitativa. Además, por su estrecha vinculación con esta universidad desde hace más de 15 años, cuando comenzó a impartir seminarios sobre evaluación educativa con estudio de casos. Fruto de esta relación entre la Universidad de Valladolid y el doctor Steig es el buen número de profesores de la Facultad de Educación y Trabajo Social que se han beneficiado de sus enseñanzas y tutela. En Valladolid, a 8 de julio de 2008, firmado Antonio Calonge, secretario general, con el visto bueno del rector magnífico Evaristo Abril Domingo. El señor decano de la Facultad de Educación y Trabajo Social se servirá ir a recoger y acompañar a este claustro al doctor Robert Steig. La madrina del doctorando, doctora Rocío Anguita Martínez, tiene la palabra. Buenos días, magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del claustro académico, señoras y señores. Tuve la enorme suerte de conocer personalmente a Robert Steig en la primavera del 2002 en una visita que hice a la Universidad de Illinois, en una pequeña conferencia organizada por un compañero de la Universidad de Granada mientras éste realizaba su estancia postdoctoral. Por tanto, y aunque mi relación
con el doctor Steig ha sido continua desde esa fecha. Creo no ser la persona más autorizada para hablar de su larga y fructífera carrera profesional en el campo de la evaluación educativa, iniciada ya por los años 50. Quiero remarcar aquí que en este caso actúo por delegación de los departamentos de Pedagogía, Psicología, Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal, Didáctica de las ciencias sociales y experimentales, Didáctica de la lengua y la literatura y la Facultad de Educación y Trabajo Social, que son las entidades que han avalado y propuesto este nombramiento. No obstante, hoy tengo el honor de ser su madrina frente al claustro de profesoras y profesores que componen la Universidad de Valladolid y proponerlo para el más alto grado que concede esta universidad en reconocimiento a sus méritos académicos, científicos y también humanos. No es casualidad que el profesor Steig haya basado gran parte de sus aportaciones a la evaluación en el campo de las ciencias sociales en la idea de reconocer la experiencia humana como fuente de criterio y valoración de la calidad de cualquier programa o actividad educativa. El profesor Steig cuenta con una larga trayectoria profesional. Se formó inicialmente en estudios psicométricos y en 1958 leyó su tesis doctoral en la Universidad de Princeton sobre parámetros y actitudes de la curva de aprendizaje, tesis relacionada con la psicología matemática y con la medición del aprendizaje. Tras la obtención de su doctorado, fue profesor en la Universidad de Nebraska durante unos años, en donde enseñó métodos estadísticos y diseño de investigación desde el paradigma experimental. En 1963 se trasladó a la Universidad de Illinois como director asociado del Programa Estatal de Evaluación y junto con Tom Hastings y Lee Kronsbach colaboró en la creación del Centro de Investigación Educativa y Evaluación del Currículum, CIRCE, centro del cual es director desde 1975. Los intereses iniciales del CIRCE se centraban en la búsqueda de conexiones entre enseñanza y medición y en relacionar el desarrollo del currículum y la evaluación. Según sus propias palabras, durante este periodo inicial de su carrera, Steig era tan ingenuo que aún creía en la idea de Ben Bloom de que la evaluación era solo una cuestión de buena medición. En las primeras evaluaciones que se realizaron en el CIRCE y en otras en las que colaboraba realizadas por otros colegas, no encontraron diferencias significativas a nivel estadístico. En un intento por encontrar resultados, realizaron análisis con un N tan reducido que la estadística inferencial no era de aplicación. Según Steig, este pudo ser el origen de los estudios de caso, aunque también pudo ser, continuando con sus propias declaraciones, el día en que Kronsbach se bajaba del coche y ambos se dirigían al edificio principal de la universidad. Y este comentó que lo que necesitamos es un buen antropólogo social. Esta segunda explicación podría parecer irrelevante por no centrarse en la investigación propiamente dicha, aunque a mi parecer es muy importante porque refleja un rasgo característico de la investigación cualitativa a la que el profesor Steig tanto ha contribuido. Su interés por lo particular, por las experiencias de cada persona que son únicas e irrepetibles. Desde los años 70 en adelante, ha venido empleando y desarrollando las técnicas etnográficas, los estudios de caso y los informes de investigación, recursos cualitativos por los que es reconocido internacionalmente. En 1988 recibió el premio Lazarsfeld, que otorga la Asociación Estadounidense de Evaluación, y en 1994 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Uppsala. Desde 1998 es profesor emérito en la Universidad de Illinois y en el año 2007 ha recibido el reconocimiento a su carrera concedido por la American Educational Research Association, de la que es miembro activo. Retomando el tema de la evaluación, para el profesor Steig, esta no es una cuestión de medición, la cual considera imposible en ciencias sociales, sino de identificación de la calidad de lo que queremos evaluar. Steig argumenta que la calidad no surge de un objeto como una propiedad suya, sino de la experiencia con ese objeto. No importa lo complejo que sea caracterizar la calidad, sus orígenes están enraizados en la experiencia. Basarnos en datos independientes del contexto y hacer mediciones puede ser importante en determinadas situaciones de evaluación, pero al final acabamos juzgando a partir de nuestras propias experiencias.
Es así como acuña la idea de evaluación comprensiva, basada fundamentalmente en la experiencia personal. Consiste en identificar lo que las personas inmersas en el programa educativo o social a evaluar considera que le da calidad y valía al mismo. En palabras del propio Stake, el mérito estriba en alcanzar un estándar de medición o en lograr la estima humana. Pues bien, puede radicar en ambas cosas y haremos mejor nuestro trabajo si buscamos tanto lo uno como lo otro, no para fundirlos en una única valoración, sino para dejar que sus mutuas diferencias nos inciten a una reflexión más profunda. No obstante, y siguiendo la estupenda introducción realizada por el profesor Juan Bautista Martínez a la edición española de la obra del profesor Stake, Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares, creemos que hay una matización más que realizar a la afirmación anterior. Para el profesor Stake, los términos medición y experiencia parecen demasiado simples para designar dos formas distintas de captar la realidad y de investigarla. Así que opta por los estándares y criterios como conceptos clave en la vía de las mediciones y por comprensividad del evaluador e interpretación como los conceptos clave en la vía de la experiencia. Es un cambio muy significativo e importante, pues la mayoría de los métodos formalizados de evaluación se centran en el programa a evaluar propiamente dicho, antes que en las vivencias de qué perciben como bueno o malo las personas relacionadas con él. Por eso, los estudios de evaluación comprensivos enfatizan las cuestiones sociales y los valores culturales antes que el empleo de indicadores u otros criterios de medición que, si bien pueden emplearse, no resultan prioritarios para este enfoque. Para el profesor Stake, la evaluación comprensiva no es un método, ya que la idea de método implica procedimientos determinados y, por tanto, basado en criterios objetivos antes que en la comprensión del contexto, lo que implica una filosofía y una epistemología deterministas que no son las propias de la evaluación comprensiva, eminentemente interpretativa. Por tanto, podemos hablar más bien de una forma, una perspectiva para abordar la valoración de las realidades sociales y educativas. El desarrollo de su idea de evaluación comprensiva resulta especialmente apropiada para los programas educativos. Si la realidad social es compleja y no puede simplificarse en unos pocos o en unos muchos criterios, en el caso de la educación lo es aún más. De modo que un procedimiento evaluador que intente reflejar esta complejidad resulta particularmente pertinente. De ahí que Stake haya escrito sobre las potencialidades de uso y de las particularidades de la evaluación comprensiva aplicada a la educación desde los mismos comienzos de generar este enfoque evaluativo naturalista. Uno de los modos de llevar a cabo la evaluación comprensiva es realizar estudios de caso, herramienta igualmente cualitativa, aunque tiene entidad por sí misma, parece considerarse como una evaluación en la que el evaluando es el caso y la descripción de la experiencia es el proceso de estudio, siendo uno de los modos preferidos de evaluar programas para el doctor Stake y a los que igualmente ha contribuido a desarrollar ampliamente. El principio básico de los estudios de caso es preguntarnos qué podemos aprender de aquello que queremos investigar, en vez de preguntarnos por los métodos a emplear. Es decir, qué es lo que podemos llegar a comprender del caso empleando bien la observación, bien las entrevistas en profundidad, los análisis de documentos, los grupos de debate, los portafolios, etc. Lo más característico de los estudios de caso es delimitarlo claramente, y lo es porque con otras metodologías que emplean hipótesis o cuestiones previamente aportadas por los investigadores, son estos los que determinan el contenido de la investigación. Por el contrario, en un estudio de caso buscamos estudiar la particularidad y la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes. Otra característica de los estudios de casos son las descripciones completas y holísticas que hacen de diferentes aspectos a partir de datos recogidos, al menos en parte, a través de la observación personal y que se emplean como base para realizar interpretaciones, que no explicaciones, del caso a investigar. El informe suele tener un estilo informal y narrativo, citando las palabras exactas de los protagonistas, poniendo ejemplos y hasta alusiones y metáforas. Tampoco se hacen comparaciones directas o explícitas.
Las principales responsabilidades de un estudio de caso y, en realidad, de la investigación cualitativa en su conjunto, propia de los estudios de caso, son, en primer lugar, delimitar el caso, conceptualizando el objeto de estudio. En segundo lugar, seleccionar los fenómenos, temas o cuestiones a destacar en nuestro estudio. A continuación, es necesario buscar estructuras en los datos para desarrollar la investigación y triangular las observaciones más importantes, que son la base de nuestras interpretaciones, seleccionando además interpretaciones alternativas. Y, por último, desarrollar afirmaciones o generalizaciones sobre el caso. Para el profesor Steig, el estudio de caso es, en definitiva, un modo disciplinado y cualitativo de investigación en el caso singular. El investigador cualitativo destaca las diferencias sutiles, la secuencia de los acontecimientos en su contexto y la globalidad de las situaciones personales. En otro orden de cosas, me gustaría resaltar otro aspecto de la labor académica de Robert Steig, como es su pasión por la docencia y el cuidado que pone en atender a su alumnado. No en vano, esta es una labor que sigue realizando cada semestre en el CIRCE. Desde 1966 hasta la actualidad, ha dirigido un número muy importante de tesis doctorales de alumnado proveniente de múltiples estados de Estados Unidos, México, Brasil, Israel, Canadá, Islandia, Australia, Francia y Reino Unido. En el CIRCE se han formado y colaborado infinidad de investigadores tan relevantes para la investigación educativa como Ernest Haus, Stephen Kemmings, Harry Woody, Louis Smith, Rob Walker, Barry McDonald, Helen Simon, David Hamilton o Lyra Bressler, entre otros muchos. No se trata de una enumeración de autores sin más, pues el profesor Steig considera que de quien ha aprendido es, por un lado, de sus errores y, por otro, de las personas con las que ha trabajado en el CIRCE. Por último, me gustaría destacar el importante impacto que ha tenido la obra del profesor Steig en el campo de la evaluación educativa en nuestro país y, más concretamente, en nuestra universidad. Ya desde comienzos de los años 90 se inició una fructífera relación del profesor Steig con nuestra universidad a través de la realización de evaluaciones institucionales y la impartición de varios seminarios a propuesta de la profesora Sáez Dresmes. Esta relación se ha ido consolidando desde entonces con la participación del profesor Steig en el doctorado honoris causa concedido por nuestra universidad al profesor Barry McDonald hace ya 10 años. Con su intervención en varios seminarios en las universidades de Granada, fundamentalmente organizados por el profesor José Luis Aróstegui, y Valladolid, y su participación en lecturas de tesis doctorales, además de las numerosas visitas y estancias realizadas por varios profesores y profesoras de nuestra universidad en el CIRCE, que se prolongan hasta este mismo curso. Es gracias al impulso y buen trabajo del profesor Iván Jorrín, que se encuentra de estancia postdoctoral en este momento junto al profesor Steig, que este doctorado ha sido posible. La relevancia y presencia de su obra en nuestro país es muy importante y buena prueba de ello es que sus principales aportaciones se han traducido y publicado en nuestro idioma por editoriales relevantes en el ámbito educativo como Morata o Graó y son de obligada lectura para cualquier investigador en el área educativa. Por todo ello, tanto desde la evaluación comprensiva como desde el estudio de casos, se están realizando múltiples investigaciones y tesis doctorales, convirtiéndose en una línea de trabajo relevante en todos los campos relacionados con la educación en las universidades de este país. Por consiguiente, a la vista de todas las razones expuestas y en nombre de la Facultad de Educación y Trabajo Social, solicito al claustro de doctores y doctoras la venia para la investidura de Robert Steig como doctor honoris causa en Educación por la Universidad de Valladolid. He dicho. Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa del doctor Robert Steig.
por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Educación y Trabajo Social y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa en virtud de la autoridad que me está conferida por las leyes del Reino. Os entrego dicho título. Y se os impone como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestra madrina os entregará los demás atributos de dicho nombramiento. Recibid el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir, con el fin que sea para vosotros significación de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito al doctor honoris causa a prestar juramento. I, Robert E. Stake, pledge to promote and defend the honor, reverence, beneficence, freedom, and excellence of this alma mater, this beloved university, with all my energies while I am of this world. I also pledge to embrace, by all means, publicly and privately, the spirit and the endurance of this university, as well as its current, absent, and future doctors and masters. As long as I remain among universities or anywhere else, and even if elevated to any authority, no matter its importance, I will sustain, with all my persistence and determination, all and every statement here declared, and if I am asked, I will direct to all the university doctors and masters the needed favor, advice, help, and patronage. I do so swear. Os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid, con todos los honores y privilegios de que puedan gozar los demás doctores de dicha universidad. Y en señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo y ruego abracéis a los doctores del claustro universitarios aquí presentes. El doctor Robert E. Stake tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro.
Thank you, Yvonne. Thank you, Rocio. Thank you, everybody. We have been graciously gathered today by Rector Evaristo Abril Domingo here at this University of Valladolid. This is a historic place. By some accounts, the University of Valladolid is the 11th oldest university in the Western Hemisphere, a teaching center before 1200 AD. Just 800 years ago, the King of Castile and Leon was Alfonso VIII. And Alfonso created the University of Palencia from a cathedral school, and the studios at Palencia and Valladolid were linked. May I show you a chart of my genealogy. You see Bernardine and Robert Stake, and if we go back through the centuries, here we have Alfonso VII, Alfonso VIII. Perhaps you are skeptical. It's 22 generations removed. The information isn't perfect. A theme of mine today, it's good to be skeptical. According to historian Olaf Pedersen, the first of the universities, I need some glasses. All right, there we are. Much better. According to Pedersen, the function of the first universities was quiet scholarship and teaching, a small number of professors teaching book knowledge for church and kingdom and law and the market forces of those times. With the teaching came advocacy, mostly advocacy of the traditions, the status quo, and advocacy for the quelling of heresy. Both advocacy and heresy imply criticism. Criticism was present at the Forum in Athens, at the tutorial in Bologna, and at each university from the beginning. Criticism. We should be skeptical. Skepticism is a disposition to doubt the story being told, or to doubt explanations in general. Philosophers have examined doubt and skepticism, and in the extremes of Cartesian doubt, found it leading to deep discouragement. But as the suspension of belief, while testing that belief, doubt energizes scholarly reflection. Unamuno said, "Faith without doubt is dead faith." Criticism is the expression of doubt, opposition to explanation and performance. Criticism is a human disposition, not an invention of modernity. It is personal, more than institutional. It is possible that skepticism was prominent in the teaching of the universities of the Middle Ages, but pride in criticism, pride in critical power, was not their reputation. Science emerged and sometimes expressed
itself into criticism. But it was not until the 19th century that even research, let alone criticism, became formalized as a responsibility of university study. In academia, criticism is usually thought of as addressed to a document or a doctrine. More often than not, criticism is an expression of opposition and fault-finding. In the construction of a new theory, there is an inherent holding other theories as inferior. Criticism is often used to protect the status quo. In teaching and inquiry, new ideas emerge that contrast with the old, and criticism occurs whether or not the researcher intended to be contentious. The complexity of criticism is illustrated in the life of Benjamin Jowett of the faculty of Oxford University in the 19th century. Though a man of the cloth, Jowett was publicly believed to be a critic of religion. But no. In 1841, at Westminster Abbey, Jowett's sermon claimed that liberal interpretation of the Bible promoted new understandings of nature and greater appreciation of the complex world God had created. Jowett said, "The criticisms of the present day will at first be felt as a blow to faith, but they will issue in fuller establishment. All that is important will survive." My concern today is how criticism is treated in the policies and practices of the university. I will speak of a university's obligation to support challenges to accepted truths. I will use my own field, that of educational program evaluation, as Rothio has described, to illustrate the need and obstacle to challenging conventional arts and ordinary science. Evaluation is the recognition of quality. It is seen as the discovery of goodness and as the discovery of human perceptions of goodness. Evaluation is present in all human behavior, but is formalized and professionalized with the specification of an evaluand, jargon for the thing being evaluated, the evaluand, and by specification of criteria, standards, and critical incidents by which merit is recognized. Through the Dark Ages, the universities served the church and the feudal powers to indoctrinate newcomers in the knowledge needed to carry on convention and proclamation. University professors advocated doing things right, and they often had the discriminative power to recognize what was flawed and heretical. The professors were evaluators. They had critical power. Across several centuries, that evaluative power was seldom exercised in reform of problem solving or extending social well-being, but used more to maintain the security of church and kingdom. Following the Middle Ages was a time of new interpretation, new expression, and after the Reformation came a counter-Reformation, dominated by the Inquisition, a stunningly brutal exercise in judgment. The Spanish Inquisition was a royal tribunal established by King Ferdinand and of
II of Aragon and Isabella I of Castile. Intended to maintain Catholic orthodoxy, particularly among converted Jews. The Inquisition in Spain and elsewhere was one of the most serious exercises of evaluation in Western history. It drew its criteria and standards from interpretations of sacred writing. The Inquisition was pushed aside, ultimately, by a new heresy, science. Still, it lasted into the 19th century, and science was fundamentally an act of evaluation, drawing evidence largely from observations and causal reasoning. We find some contemporary authors saying that program evaluation began after World War II. But like most early universities, it had no discrete birth or invention. Informal evaluation is a fundamental part of living, of experiencing, of worship and science, of civil and lay society. In the last half of the 20th century, formal evaluation did change considerably as a sign and as a determining force of modernity. We codified, we routinized, technologized, and explicated, even more than during the during the Inquisition. We put more labels on things and people. We raised claims and expectations that evidence would be gathered to justify collective action. 50 years ago, a few people did invent the name program evaluation to facilitate the contracting of a formal search for quality in social and educational innovation. Most people continued assessing their programs, not realizing the name had changed. It's not a new discovery that people see things differently. Drawing his text from the Bible, Benjamin Jowett opened a sermon urging respect for Charles Darwin with these words: "The sight of nature affects men differently in different ages and countries. We ourselves receive different impressions from natural scenes when the sun shines upon them and when they are enveloped in mist and storm. And our perceptions of them also vary with the varying moods of our own minds. A fire in the fireplace looks not the same in winter and summer, nor does a seaside beach. Even when the physical is held constant, different viewers see Picasso's Guernica differently. Is the right way to see Guernica how Picasso wanted it seen? Some critics, some evaluators say, yes, the creator should be served. But in qualitative evaluation studies, there's advocacy that even the most unusual interpretation will enrich the understanding of the evaluand. There are many right ways to see a sunset. According to the Oxford Dictionary of National Biography, the first known honorary degree was bestowed in 1470 on Lionel Woodville by Oxford University. He had been elected chancellor, holding only a baccalaureate degree, and perhaps was deemed worthy of higher qualification
in 1483 as a participant in a rebellion against King Richard III, Woodville was deeply engaged in criticism. The university decided not to stand with him and began looking for another chancellor. The first honorary degree of this university was awarded in 1964, I believe, to Sir Charles Alexander Petrie. According to Wikipedia, Petrie, an Irishman living in England, was a popular writer on monarchism, giving some attention to my grandfather, Alfonso XIII, and others of the Spanish royal house. Petrie was not uncomfortable with fascism. To some, he was an apologist, an appeaser. Clearly, he was engaged in criticism. He wrote about the failure to restore the Stuart line, the Catholic line, to the British throne. Would it not have been interesting to sit on the meetings where Charles Petrie was evaluated for selection for honoris causa? There have been 72 academic doctorates granted on this campus, by my count, and one was to the distinguished historian of language, Antonio Garcia Berrio. Garcia Berrio was a scholar of criticism. For example, he claimed that the language of literary criticism was quite insufficient for art criticism. And Barry MacDonald. Several of us here today were here in 1999 when the Scotsman MacDonald was awarded an honorary doctorate. As I see it, he was honored for his criticism. In our field of program evaluation, he had experienced the power of central governments, corporations, and foundations to constrain evaluation to what served bureaucratic and economic purpose. He developed guidelines and led the way to a more democratic approach to the evaluation of curricula and training. His life was spent in inquiry and professional practice, largely resisting the appetite for control by governments. His university did not celebrate MacDonald's development of critical power, but Valladolid did. Across Spain, MacDonald's challenging ideas were honored, and he was, as I am today, extended the honor of a lifetime, the Valladolid honorary doctorate. I've mentioned 3 earlier recipients of the honoris causa of this university. I bring to your attention the critical power of their work. Now I'm going to claim that whether the scholar distinguished himself or herself as a creator or as an analyst of ideas, he or she has worked deeply into the discipline of evaluation. Certainly, not all evaluators are scholars, but all scholars are evaluators. The many fields of the university are broadly represented among the honorary doctorates since 1964. Beyond the 3 I mentioned, 6 more: Severo Ochoa, biochemistry; Valentin Fuster, cardiology; Benzion Netanyahu, history; Michel Aymard, zoology; Mario Benedetti,
literature, Antonio Fernandez architecture. The disciplines of the campus have become so specialized that these 6 scholars could have sat at the same table at the Residencia de Estudiantes and gained little vision of the intellectual territory each other had gained. But their skills of navigation across that territory have at least one more thing in common. They all have evaluated. Where the mind has been, the options before them, the suitability of their methods, the disappointment of their mistakes, evaluated. Evaluation is the search for quality, not only the quality of sketches, theories, and surgical procedures, but the quality of each line drawn, each relationship calculated, each stroke of the knife. Each step forward is an evaluand, held to criteria, searched for implication, reviewed with critical eyes, felt with haptic senses. The scholars will not necessarily boast of their skills as evaluators, but with every breath that they are alert to, with every breath, they are alert to the appearance of fissure and incompatibility. Criticism. Many of us in program evaluation squint to catch the vision of Michael Scriven, a philosopher from Oxford turned evaluation theorist. It is he who has spoken most eloquently about the ubiquity of evaluation across the humanities, sciences, and professional studies. Scriven said, quote, "Just as scholarly disciplines share in the use of language, ethics, and aesthetics, they share in using and misusing the processes of evaluation. But unlike those other processes across the colleges, there is no central focus, no discipline for the study of evaluation. The time has come to acknowledge such a discipline." Close quote. In the early 1960s, the field of formal evaluation was not yet a field. It was an offshoot of measurement in education, as Rothio has mentioned. There were practical uses of the measurement for such questions as trainee readiness for training, and expression of the goals of teaching. But the credentials of evaluators then were the credentials of educational assessors. And not surprisingly, evaluation was conceptualized then, and often still, as a part of the social science of teaching and learning. The leading measurements theorist of the day, Lee Cronbach, urged that program evaluation be designed to assist education research and development, and many agreed. But Michael Scriven said, "Sufficiente, enough of that." He urged the evaluation to be aimed at the consumers, mainly the professionals, the public, the policymakers, those who needed to know the quality of teaching and learning. In the 1960s, standardized testing in America was largely used to assist academic counselors to help students and parents to make good scholastic choices, particularly with regard to choosing courses and colleges. But the politicians and economists of America saw that testing could be used to control education and diabolically to obstruct the investments in it. Test-based assessment
became the evaluator of schooling. Some professionals bought into it, many did not. But evaluation has been greatly constrained by the unwarranted belief that the quality of schooling is well indicated in the scores of students on standardized achievement tests. The minds of the educational world today are captured by a political, economic illusion that simple criteria can represent the quality of education. Over the years, over the centuries, the Western universities have operated with considerable autonomy and in considerable silence. By and large, they've operated in harmony with royal, state, and public tastes, and with chancellors chosen with those tastes in mind. A few faculty members will speak out critically of campus practice and disparagingly of social neglect. A larger number of students will protest, but seldom can they, any of them, lay out a university position. The tradition of academic freedom is preserved, not the urgency of doing better, and the voices are weak. The universities have a platform to speak critically, but mostly remain silent. I was a pharmacist's son. I can pour and talk at the same time. Who could speak for the university? There are many voices and none. The Ministry of Education, the rector, the governing boards, the faculty senate, the student leaders? No. Almost none presume to speak for the university. They speak as individuals. They identify with the university, but seldom lay out the university's moral position. The universities barely murmur, Amen. But even if silent, each of these many university people contribute to an ethic of, to some extent, promoting and to some extent constraining criticism, an ethic of constraining criticism. Few speak out when those around them, those respected and held dear, caution against speaking out. The leadership of the university, one in the many, has potential for creating an atmosphere of social, political, and academic criticism. Largely, I see an unused potential. When the university itself is being changed, there is great need for criticism from within and round about. Such is the case with the Bologna process. The Bologna process is a complex development for improving European higher education. Common standards were initiated in 1988 with the Magna Carta Universitatum, and in 1990 with the Tempus program, the Trans-European Mobility Scheme for University Studies, and in 1998, the Sorbonne Declaration. Then in 1999, the ministers of education of 29 countries met in Italy to begin changes in the degree-granting functions of participating universities so that their courses would have a greater common meaning, and so they allow more appropriate exchange of student credit. Support came from the European Union, and expectations grew and grew. Sheffield University professor Anne Corbett said, "The aims of the Bologna process are external to Europe and internal.
The goal is not only to make the European higher education area attractive enough to the rest of the world to draw in more of the best students and scholars, but also to increase the quality within Europe itself as a way of making universities more effective within the knowledge-based economy which the world's richest nations regard as the sine qua non of economic growth. Close quote. The Bologna Accord included good purposes, but posed difficult tasks, and the tasks increased. According to Madeleine Green and Andres Barblan, quote, in spite of claims that the process was increasing the cultural and linguistic diversity of European higher education institutions, the most visible energies have been to increase standardization of teaching and curricula and assessment. Furthering the idea of interchangeability of universities, there's been strong support among political leaders and economists. Given the size of the changes undertaken, the criticism of the Bologna process has been small. Chris Lorenz of the Free University of Amsterdam did speak out. He said, quote, the basic idea behind all educational EU plans is economic. The basic idea is the enlargement of the scale of the European systems of higher education in order to enhance its competitiveness by cutting down costs. Therefore, a Europe-wide standardization of the values produced in each of the national higher education systems is called for. Continuing the quote, it is obvious that the economic view on higher education, recently developed and formulated by the EU declarations, is similar to and compatible with the view developed by the World Trade Organization and the General Agreement on Trade in Services, GATS. This process has been discussed and debated, but mostly in the privacy of administrative circles. The faculties, students, and public have let it happen. They have not been abundantly informed, I believe, nor invited much for criticism. Let me speak briefly of another university matter that has lacked adequate criticism. In America and around the world, for more than 20 years, efforts have been made to reduce the risk to human subjects from university research. On my campus, as all across the U.S., we require all formal research plans to be reviewed to reduce likelihood of physical and social inquiry to individuals participating in research. The purpose is humane, the advocacy rational, and participation was ensured by threat that federal funding would be held back for universities not complying. A narrow standard of good research was specified, and faith was placed in researchers to follow their proposals closely. Protests against mission drift, that is, overreaching their commission, protests against presumption that all disciplines are the same, these protests have been voiced, as in the following, by sociologists Charles Bosk and Raymond DeVries. Quote, the problem of institutional review boards for qualitative research
is that they are such a distraction from the real difficulties that we face and from the real ethical dilemmas that confront us, that we may not recognize and discuss the serious and elemental because we're so busy with the procedural and bureaucratic. Yes, criticisms can be found, but the almost 500 American universities have seldom encouraged critical reviews of human subject review. The result that researchers, young and old, are discouraged from using situation-specific, situation-sensitive methods and avoid research questions that sometimes require months of review by the reviewers. There's another matter of importance, unchallenged by the universities, and that has to do with the evaluation of developmental programs around the world by the World Bank and International Monetary Fund and others. And we could again say, where is the criticism for the quality of evaluation of these evaluation works? Criticism sometimes requires bravery. Extraordinary was the bravery of Galileo, Joan of Arc, Charles Darwin, Garcia Lorca, Severo Ochoa, thank you, Severo Ochoa. According to the, According to the diamond theory of ancestral lineage, in the year 1150, I had more than 1,150 ancestors. No, try again. I had more than 20 million ancestors in 1150. In other words, I had less than one chance in 20 million of inheriting bravery from Alfonso VIII. How can I be brave unless my university has the character to draw out my bravery? What defines the character of a university? It's not so much in the awards that it wins as in the awards that it gives. Character is defined by the ethical scholarship of its teachers and students. Character is defined in the leadership of its administrators. Character is defined in the expectations of citizens, legislators, teachers, and students. And all those people are evaluators. They have standards against which to hold their university. But criticism remains a poorly thought out standard for universities. Social criticism is low priority. The trustees, the accrediting agencies, the faculties and students make little demand that the universities promote the humanities of criticism. Criticism is expected within each discipline, but criticism of the university itself is not welcomed. It loses friends. Criticism offends those who invested their lives, their savings, their children in the university. It hurts many to hear the university criticized. But the university is a part of a society impoverished of serious self-evaluation. The sign in the window should say, "Aquí se hace crítica." Here we speak criticism. And the university needs to be more than a site where criticism is heard, more than a cradle of criticism. It should increasingly be a host to criticism, a nourisher of criticism. The university should be a generator of critical power. The university should be steadfast in warning that
Market forces can silence criticism. Stig Strandholm, Rector Magnificus of Uppsala University, said that the obligations of a university included making all students aware of the fact that it is an institution with a responsibility frequently unpopular and controversial for self-reflection on the community to which it belongs. To conclude, when the University of Valladolid and all the early universities began, they had the power to limit knowledge. Today, their business is spreading knowledge, experience, and interreliance to the far corners of the earth. To some extent, information has been democratized. But corrupt and insidious information flows abundantly and enticingly. Advocacy needs scrutiny. A university should take as much pride in its critical power as in its Nobel Prize. In the next 800 years, there will be much need for critical power. Help from the university is needed, suficiente. Thanks for hearing my words. Thank you, Universidad de Valladolid. Gracias. Queridos compañeros de la comunidad universitaria, señoras y señores, este es el cuarto acto de investidura del grado de doctor honoris causa al que asisto en mi condición de rector de la Universidad de Valladolid. Tras el paréntesis que supuso la última ceremonia en Soria, volvemos hoy al marco tradicional que, como ocasiones anteriores, nos proporciona el Paraninfo de la Universidad de Valladolid. Retorno que cuesta imaginar pudiera tener motivación más feliz que la que hoy nos convoca, pues la aceptación del nombramiento como doctor honoris causa por alguien de la altura intelectual y el compromiso ético del profesor Steg supone para la Universidad de Valladolid un honor difícilmente comparable. Supone también una alegría inmensa, que cabe inferir también comparte el laureado, pues de otro modo no estaría hoy aquí, y todos quienes la han acompañado y prestado su apoyo de un modo u otro en su trayectoria profesional. Al hilo de esto último, quisiera, pues antes de que nada, dar la bienvenida a todos los visitantes que con su compañía han tenido bien arropar al profesor Steg en el acto de hoy. Repasar el periplo académico del profesor Robert Steg causa una admiración y un asombro indiscutible. Cualquiera que realice tal repaso convendrá en la indudable justicia y oportunidad de la elección. Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Nebraska, máster en Psicología Educativa, doctor en Psicología por la de Princeton. Dio sus primeros pasos en el campo de la docencia en su Nebraska natal, incorporándose más tarde tras estancias en algunas de las más prestigiosas universidades del mundo, como Harvard o British Columbia, a la que ha sido la universidad de su vida, y creo no excederme en la apreciación, la no menos prestigiosa de Illinois, de la que hoy es profesor emérito, donde se convierte en director adjunto del programa estatal de test del mismo estado y donde funda CIRCE, el Centro de Investigación Educativa y Evaluación del Currículum. Centro que marca un antes y un después en el ámbito de la investigación educativa y hoy día es referencia mundial de la materia.
En el año 1975, el profesor Steck se convertiría en su director. De sus muchos escritos, varios de ellos en colaboración con los más autorizados investigadores de su área, ¿acaso lo que al final ha trascendido en mayor grado del trabajo del profesor Steck haya sido el desarrollo de su propia metodología de estudio de casos, la denominada evaluación comprensiva? Robert Steck ha mostrado y demostrado a través de ella la importancia esencial del método de la evaluación cualitativa, alejándose de los criterios más cuantitativos para acercarse a la evaluación de los sistemas educativos desde la mirada de los agentes que intervienen en ellos, como los profesores, los alumnos o los padres. La profesora Anguita nos ha referido en su magnífica laudatio que Robert Steck ha querido partir, y en ello ha cimentado en gran medida sus logros posteriores, en el campo de la evaluación educativa, del hecho de reconocer la experiencia humana como el manantial del que surgen los criterios valorativos de cualquier programa o actividad educativa. Lo cual, para un docente y un investigador, me parece de una importancia central, pues los descubrimientos de un investigador, por azarosos que parezcan, no surgen nunca de la nada, por generación espontánea o fruto de la mera suerte. Sin un sólido conocimiento de los frutos recogidos por quienes nos precedieron, no podremos en ningún caso dar ese paso posterior, a mayores en la senda de lo desconocido y obtener algún resultado de provecho. Y dentro de las ciencias sociales, tal punto de partida me parece la aproximación más adecuada. Valga como muestra de su vasta obra el botón Investigación con estudio de casos, título de cabecera en los estudiosos de todo el mundo desde su publicación. Tampoco es el momento de desglosar todos los guiones, de enumerar todos sus logros, numerosísimos, del trabajo del profesor Steck. Por otro lado, carecemos del tiempo para lo necesario. Pero, desde luego, no podemos dejar de referir otro aspecto, muy ligado a su quehacer en el plano académico. De hecho, se nutren mutuamente. ¿Cuál es su actividad junto a múltiples agentes sociales? A través de la Asociación Americana de Investigación Educacional, el profesor Steck no ha dejado de incidir en algunos de los sectores más necesitados de atención educativa, alumnos de escuela primaria, secundarias, jóvenes en general. En su empeño, ya demostrado en su época de estudiante universitario, no ha orillado materia o área de conocimiento alguna. Ha tratado de conjugar, y sin duda con éxito, la matemática con la sociología, la psicología con el arte. Todo lo dicho, la originalidad de su pensamiento, no exenta de autocrítica, la vocación infatigable, la permanente disposición colaborativa, dibujan la trayectoria de un humanista en el sentido más amplio y hondo del término. Alguien que entiende la educación como el pilar fundamental sobre el que erigir una sociedad digna, en donde todos los individuos tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente como ciudadanos, como el pilar, en definitiva, sin el cual nada de lo que venga después tiene segura la permanencia. La labor educativa es una tarea que no tiene fin, que exige un perpetuo avance y donde todos los sinsabores son frecuentes y las recompensas inmediatas raros obsequios del azar. Es, además, una de las más nobles que existen, por cuanto tiene de entrega a los demás, como la médica, como las labores asistenciales. Adquieren su pleno fundamento en el hecho de volcarse en los demás, en trascender la condición personal y transmitir lo que de bueno pueda uno tener a quien está enfrente. Para la Universidad de Valladolid supone un privilegio, un honor fuera de toda duda, contar entre sus miembros con alguien que representa de manera tan integral lo que nuestra institución, nuestra comunidad supone. Y digo contar y no incorporar, pues la relación con la Universidad de Valladolid del profesor Steck se remonta a los comienzos de la pasada década, impartiendo desde entonces distintos seminarios y cursos y permaneciendo siempre disponible para cualquier consulta e intercambio que los profesores de nuestra universidad hayan querido formularle. De igual modo, como otro ejemplo de esta colaboración bidireccional, creo necesario mencionar las investigaciones que varios profesores de nuestra universidad han desarrollado en el CIRCE. En suma, desde aquel primer contacto, hace ya más de 15 años, el trabajo y la figura del profesor Steck
no ha dejado de perfeccionar la labor de los docentes de la Universidad de Valladolid. Esta relación alcanza hoy, con el presente acto de investidura, un punto álgido en el sentido simbólico, pero en modo alguno supone un broche de oro que signifique un cierre, un final del camino de la labor que el profesor Estech y la Universidad de Valladolid vienen manteniendo. Si algo sabe el profesor Estech, algo que compartimos todos quienes nos dedicamos a la docencia y que antes aludí, es que la tarea educativa exige un perpetuo avance, una perpetua indagación por encontrar la manera de adaptarse a los cambios que la ciencia, las artes, la tecnología, en definitiva, la sociedad produzcan. Pues la educación es, ante todo, una obra social que se nutre de y repercute en la sociedad por encima de todo. Con todo lo dicho, solo quiero remarcar, profesor Estech, que la Universidad de Valladolid la acogerá siempre que desee acudir a su encuentro, que estaremos encantados de recibirle con lo que en definitiva es, y este acto corrobora, uno más de nuestra plural casa. Muchas gracias. El acto ha terminado, se levanta la sesión. Les recuerdo que está preparado un vino al que todos ustedes están invitados en el claustro del Palacio Santa Cruz.